Secundaria segundo grado. Ciencias. Física. Materialízate. ¿Qué tal, alumnas y alumnos de segundo grado de secundaria? Bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de Aprende en Casa 2 de la asignatura de Ciencias Física. Yo soy Leslie Mendívil y en esta ocasión nos acompaña el profesor Cosme Antonio Fragoso, quien nos apoyará el día de hoy. Bienvenido, maestro. Gracias. ¿Qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos a esta sesión que lleva por título Materialízate. Soy el profesor Cosme Antonio Fragoso Farías y los acompañaré en esta emisión. Viajemos juntos al sorprendente y maravilloso mundo de la física. El propósito de nuestro programa es explicar las diferencias entre la naturaleza continua y discontinua de la materia. No olviden tener a la mano su cuaderno, libro de texto y lápiz o pluma para que puedan anotar las preguntas que se mencionen, las ideas principales que identifiquen y las dudas que les surjan a lo largo de la sesión. Después podrán consultar su libro de texto u otras fuentes confiables de información con las que pueden profundizar sobre lo que aquí se analice. A continuación, leeré un breve fragmento de un interesante artículo científico de la revista de divulgación Cómo ves, publicada por la Universidad Nacional Autónoma de México. Pensemos en nuestra percepción de la materia. Las cosas están formadas por distintos materiales o por mezclas de estos. Pero un material puro, el agua, los gases, los metales, parece estar compuesto por una única sustancia continua. Sin embargo, la investigación científica fue descubriendo que la materia no es, como parece, continua, sino que está formada por partículas que inicialmente se pensaron indivisibles, de ahí su nombre, átomos. Si uno toma una sustancia pura y la va subdividiendo en porciones cada vez más pequeñas, llega un momento en que se tiene una partícula indivisible de ella. Si esta partícula se subdivide, como más tarde se logró al descubrir que los átomos están formados por protones, neutrones y electrones, deja de ser la sustancia original. Aunque algunas de estas partículas, los electrones, resultaron ser realmente fundamentales, posteriormente se descubrió que los protones y neutrones no lo eran tanto, pues a su vez están formadas por otras más pequeñas, los quarks. Las sustancias entonces nunca son continuas, sino granulosas. Están formadas por unidades mínimas de materia. Igual que una fotografía digital está compuesta por píxeles individuales. También la materia viva es granular. Los organismos están formados por sistemas, órganos y tejidos, pero todos ellos están a su vez compuestos por células. La célula es el cuanto, la unidad mínima de lo vivo. Si se separa en sus componentes, esa propiedad emergente que llamamos vida deja de estar presente, junto con sus propiedades características como la reproducción, la irritabilidad o la evolución. Desde hace más de un siglo, los físicos descubrieron que la radiación electromagnética, que hasta entonces se había manejado como formada por ondas continuas, está también cuantizada, formada por paquetes individuales llamados fotones. Así, desde el punto de vista de la mecánica cuántica, la luz se compone de partículas. Quizá esta granulosidad es una propiedad general del universo. Hoy se están estudiando teorías como la de cuerdas, que sugieren que incluso propiedades fundamentales del universo, como el espacio y el tiempo, podrían estar cuantizadas, formadas por unidades mínimas e indivisibles. Comencemos. Maestro, hablemos por favor acerca de la materia de las cosas. Recordemos que la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio y posee masa. Es importante no confundir masa con peso. El peso depende directamente de la aceleración debida a la gravedad. Para tener un poco más de información sobre lo que es la materia, los invitamos a ver el siguiente video. ¿Te has preguntado de qué está hecho todo lo que nos rodea?
Estamos en el año 500 antes de nuestra era, en la antigua Grecia, cuando el filósofo Empédocles de Agrigento dio la primera respuesta a la pregunta: ¿de qué está hecha la materia? Postuló la teoría de los 4 elementos. Todo está formado por una mezcla de aire, tierra, agua y fuego. Si vemos un pedazo de papel quemándose, podemos entender por qué Empédocles pensó en los 4 elementos: el aire, el fuego, la tierra representada en las cenizas y el agua. Hagamos otro ejercicio. Tomemos un objeto cualquiera, por ejemplo, una manzana. La cortamos en varias partes y así sucesivamente. Pero, ¿cuánto más la podemos dividir? ¿Existirá una parte que ya no se pueda fragmentar? El filósofo Demócrito llamó a la parte más pequeña de una cosa átomo, que significa sin parte, sin división. Propuso que estas partículas de materia indestructible siempre se encuentran en movimiento y se distinguen entre sí solo por su forma y tamaño. En el siglo III antes de nuestra era, Aristóteles rechazó la propuesta de Demócrito y retomó la idea de los 4 elementos. Según Aristóteles, la materia estaba constituida de forma continua, es decir, que podía dividirse infinitamente y cada fragmento, por pequeño que fuera, conservaría las características del objeto original. Pasaron más de 2000 años hasta que Dalton propuso un modelo atómico para explicar la constitución de la materia, similar al de Demócrito, pero con bases científicas. Las ideas atomistas griegas son una de las bases del pensamiento científico contemporáneo. La física, la química y la biología modernas se basan en que la materia está compuesta por átomos de diferentes elementos. A lo largo del siglo XX se han descubierto muchas partículas más pequeñas que un átomo. Según pudimos observar, a lo largo de la historia, desde filósofos hasta científicos se han interesado por investigar de qué están hechas las cosas. Así es, desde la antigua Grecia se discutía si la materia se podía dividir infinitamente o si llegaba un momento en que era indivisible. ¿Qué nos puede decir sobre Aristóteles, profesor? Aristóteles pensaba que un pedazo de materia podía dividirse hasta llegar a un pedazo indivisible, es decir, consideraba que la materia era continua. Además, creía que la materia estaba constituida por 5 elementos fundamentales. ¿Te lo sabes? Yo creo que eran aire, agua, tierra y fuego. Falta uno, el éter, que era lo que él asociaba con lo que formaba las estrellas y los planetas. Interesante. ¿Y qué nos puede decir de Demócrito? Demócrito sostenía que un pedazo de materia podía dividirse hasta llegar a un pedazo indivisible, es decir, consideraba que la materia era discontinua. A este pedazo de materia que no puede ser subdividido lo llamó átomo. Dada la influencia que tenía Aristóteles en esa época, tuvieron que pasar más de 20 siglos para que alguien retomara parte de las ideas de Demócrito. Eso es muchísimo tiempo, maestro. ¿Verdad que sí? Algunas revoluciones científicas toman tiempo para trascender. Además, se me hacen muy interesantes estos aspectos sobre la materia. Veamos el siguiente video en el que nos darán información sobre cómo es que encontramos la materia en la naturaleza.
miramos a nuestro alrededor y tocamos los objetos que nos rodean, podremos asegurar que están hechos de materia. Las casas que habitamos, la ropa con la que nos cubrimos, los objetos que usamos diariamente. Nuestro cuerpo mismo está hecho de materia. Hay cosas que no vemos, como el aire, que también están hechas de materia. Cuando caminamos por la calle, lo hacemos sobre materia. Los coches, los animales y estos árboles están hechos de materia. Y más acá, el río también está hecho de materia. La materia es sólida como la tierra, las casas, los animales y las plantas. Líquida como el río y el agua que bebemos. O gaseosa, como el aire que respiramos. A estas formas de la materia se les llama estados de agregación. ¿Cuáles son las diferencias entre estos estados? Si tomamos este bote y metemos en él un objeto sólido como esta piedra, no pasa nada. En cambio, si tomamos un líquido y lo metemos a este mismo bote, el líquido toma la forma del recipiente que lo contiene. ¿Y los gases? Si pudiéramos ver dentro de ese tanque de gas, veríamos que el gas ocupa todo el espacio disponible. Si tomamos un material sólido y tratamos de comprimirlo, no podemos. ¿Qué pasa con los estados de agregación de la materia? Probemos con esta jeringa para que sea más claro. Si llenamos la jeringa con un líquido y tapamos este lado para que no se salga y luego presionamos, los líquidos no se pueden comprimir. Pero si llenamos la jeringa con un gas, el émbolo de la jeringa se mueve. Eso es porque el aire se está comprimiendo, pero llega un momento en que por más que presionemos, ya no se puede comprimir. Así que los gases sí se pueden comprimir. En el universo existe un cuarto estado de agregación de la materia, el plasma. Es como un gas, pero extremadamente caliente y está en condiciones que no ocurren cotidianamente. ¿Sabías que la mayor parte de la materia que hay en el universo está en estado de plasma? Dentro del Sol y de todas las estrellas hay materia en estado de plasma. Pero no necesitamos salir de nuestro planeta para encontrar plasma. El plasma se puede producir de manera artificial en un laboratorio. Las diferencias en los estados de agregación se deben a la manera en que están organizadas las partículas de la materia. ¿Te has preguntado cómo están organizadas las partículas en un sólido, un líquido y en un gas? Profesor, y después de Demócrito, ¿qué pasó con esas ideas sobre la materia? Al pasar tanto tiempo, Newton retomó sus ideas, quien pensaba que si se divide continuamente una porción de materia, como la gota de agua, llegará un punto en que se obtenga un pedazo muy pequeño, sólido e indivisible, al que llamó partícula o corpúsculo. Este pedazo conservaba las propiedades de dicha materia y tendría masa permanente. Además, se movería como dictan las leyes del movimiento. El modelo comenzado por Newton se fue nutriendo poco a poco con las aportaciones de diversos científicos.
¿Cómo quiénes, profesor? Bernoulli, un científico suizo, propuso que los gases estaban compuestos de pequeñas partículas esféricas en movimiento, separadas por distancias mayores al valor de su diámetro. Después, Clausius, un científico alemán, afirmó que las moléculas o partículas de un gas tenían una distribución de velocidades bien definida. Supuso que dichas partículas podían tener energía asociada a la rotación y vibración, además de la asociada a su movimiento de traslación, y reconoció el papel fundamental que tienen las colisiones en la dinámica de un gas. ¿Colisiones es lo mismo que choques, profesor? Exacto. Posteriormente, un científico escocés llamado James Clerk Maxwell describió un gas como un conjunto de un enorme número de partículas, cuyos movimientos estaban definidos a partir de las leyes de Newton. Sin embargo, se percató de que estudiar el movimiento de cada una de esas partículas resultaba imposible desde el punto de vista práctico y experimental, por lo que describió de manera estadística y predictiva su comportamiento. Maestro, creo que estas ideas sobre la naturaleza de la materia parecen no tener fin. Pero nuestro programa sí. Por eso, finalmente un científico austriaco de nombre Ludwig Boltzmann estableció la relación entre la temperatura de la materia y la energía de las partículas que la componen. Integrando todo ese conocimiento, Maxwell y Boltzmann propusieron un modelo científico para los gases, el cual es utilizado actualmente. Se le conoce como la teoría cinética de los gases y sirve, entre otras cosas, para predecir la variación de la velocidad de las partículas y para predecir cantidades macroscópicas como la presión y la temperatura en términos de las características microscópicas de la materia en estado gaseoso. La materia, además, tiene algunas propiedades como masa, volumen, densidad, viscosidad, maleabilidad. Les invitamos a conocer un poco más al respecto en la siguiente cápsula. Día con día, a nuestro alrededor, encontramos una gran cantidad de objetos y materiales. Con tan solo observarlos o tocarlos, podamos distinguir si son duros, rugosos, si son pegajosos, si pesan más o menos, si son transparentes u opacos, o si sus formas nos parecen poco comunes. Pero, ¿por qué todos los materiales son diferentes? ¿Qué otras características se podrían distinguir en cada uno de ellos? Parece que estos chicos han hecho una gran labor de limpieza. Pero no solo eso, a los materiales les han dado un orden. ¿Por qué los agruparon así? ¿Acaso será por su forma o su consistencia? ¿O tal vez por su peso? Si observan con atención, fueron agrupados por características que reflejan algunas propiedades de la materia. Todos los objetos a nuestro alrededor están hechos de materia, cuya primera definición es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. La masa es una medida de la cantidad de materia que contiene un objeto. No confundamos la masa con el peso, pues este es la fuerza con la que un objeto es atraído por la Tierra. En cualquier estado, ya sea sólido, líquido o gaseoso, los objetos tienen masa y ocupan un volumen. Por ejemplo, esta piedra tiene masa y ocupa un espacio determinado. ¿Cómo sabemos cuánta masa tiene y cuánto espacio ocupa? Veamos la siguiente experiencia. Si queremos medir la masa de distintos materiales, por ejemplo, 2 bolas de distinto material, o 2 cubos de igual tamaño, o 2 trozos de metales distintos, en estos 3 casos el espacio que ocupan los objetos es igual, pero tienen distinta masa. En cambio, estos objetos tienen la misma masa, pero ocupan diferentes volúmenes.
¿Pueden ahora saber cuánta masa y cuánto espacio ocupa un objeto? ¿Cómo se miden? La masa se puede expresar en gramos o kilogramos, mientras que el volumen, que es el espacio que ocupa el objeto, se expresa en centímetros o metros cúbicos. Recordemos que la masa se mide con una balanza. Para conocer el volumen de un sólido de forma irregular, basta sumergirlo en un líquido y medir la cantidad de líquido desplazado. Los globos inflados con helio siempre suben cuando se sueltan. ¿Qué relación tiene este fenómeno con la masa y el volumen? ¿Por qué ocurre este fenómeno? Porque el gas es más ligero que el aire. Porque depende de la energía que contenga el globo. Porque el gas caliente hace que el globo se eleve. Porque el gas es más ligero que el aire. ¿Por qué es más ligero el helio? Bueno, esto sucede porque el helio tiene menor densidad que el aire y por lo tanto sube más rápido. ¿Por la temperatura que lleva dentro del globo? Si conocemos tanto la masa como el volumen de un objeto, podemos conocer otra propiedad de la materia: la densidad del material del que está hecho el objeto. Para conocer la densidad de un material, es necesario medir su masa y el volumen que ocupa el objeto. Por ejemplo, si tenemos 100 centímetros cúbicos de aceite de oliva y su masa es de 91.7 gramos, ¿cuál es su densidad? Exacto. Para obtener la densidad dividimos la masa del objeto entre el volumen del mismo. Así obtenemos que la densidad del aceite es de 0.917 gramos por centímetro cúbico. La densidad es una propiedad de la materia que tiene un valor definido para cada sustancia. ¿Podrían identificar cuándo un material es más denso que otro? En el universo hay materia tan densa que una cucharada de ella tiene más masa que toda la Tierra junta. A veces, cuando una estrella muere y agota su combustible, se contrae al grado de que toda su masa se concentra en un volumen equivalente al de una pelota de fútbol. A esos objetos se les llama hoyos negros y se han detectado en regiones de nuestra galaxia. Algunos materiales, como el corcho y la madera, flotan en el agua. Desde los tiempos de Arquímedes, se sabe que un cuerpo flota si su densidad es menor que la del fluido en el que se encuentra. Esta es la razón por la que los globos inflados con helio suben. ¿Sabías que, si los barcos fueran de metal macizo, se hundirían? Los barcos son construcciones a las que se les deja grandes espacios vacíos en su interior. Ahí albergan aire, lo que hace que la densidad del barco sea menor a la del agua y en consecuencia flote. Gracias a esto, grandes embarcaciones cruzan los océanos llevando personas y objetos. Además de la masa, el volumen y la densidad, la materia tiene otras propiedades que la caracterizan, entre las que se encuentran la viscosidad, que es la resistencia de un líquido a fluir pendiente abajo. La dureza, en cambio, se refiere a la resistencia que tiene un objeto a ser rayado. La fragilidad es la facilidad con la que se quiebra un objeto. Por otra parte,
La propiedad que tiene un material de recuperar su forma original después de ser deformado por una fuerza se llama elasticidad. Existen otras propiedades de la materia como la ductilidad, la maleabilidad y la porosidad. Maestro, muy interesante. El recorrido por los descubrimientos y propuestas científicas sobre la naturaleza de la materia. Y para divertirnos con la naturaleza de la materia, ustedes podrán hacer un experimento muy divertido creando una masa juguetona. Se recomienda que recurran a la ayuda y supervisión de un adulto. Masa juguetona. ¿Y cómo lo hacemos? El material que necesitamos es un vaso desechable, una cuchara, como sustancias 250 gramos de harina de trigo, 100 gramos de sal de mesa, 150 mililitros de agua, 4 cucharadas de aceite comestible, un sobre o gotas de colorante vegetal. El procedimiento a seguir es hacer un volcán de harina sobre la mesa y agregar sal. Verter el agua tibia en el vaso desechable y mezclar el colorante vegetal al gusto. Verter poco a poco la mezcla al volcán de harina y amasar hasta que no se pegue en tus manos. Agregar a la masa 4 cucharadas de aceite comestible. Podrás hacer diferentes figuras y utilizar moldes. Si se coloca dentro de un envase y se cierra herméticamente, la masa conservará sus propiedades y flexibilidad por más tiempo. Para terminar, les invitamos a que compartan lo que aprendieron el día de hoy. Investiguen acerca de la naturaleza continua y discontinua de la materia y reflexionen sobre la siguiente pregunta. El conocimiento siempre está en construcción. ¿Creen que ya no hay nada por descubrir o explicar sobre la materia de las cosas o de qué están hechas? No olviden consultar su libro de texto en el tema correspondiente para profundizar o resolver las dudas que surgieron a lo largo de esta sesión. Con todo lo visto en esta sesión, a manera de producto, pueden elaborar un mapa mental o un cuadro comparativo donde incluyan las ideas principales sobre la naturaleza continua y discontinua de la materia. Agradecemos al maestro Cosme Fragoso por su intervención hoy y les invitamos a que continúen viendo las siguientes emisiones de Aprende en Casa 2 para el ciclo escolar 2020-2021. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes.